Good morning. I'm so happy and honored to represent a powerful God here in El Buen Pastor United Methodist Church. Buen día, les saludo en el nombre de Jesús. Soy muy feliz y honrado de representar a un Dios poderoso aquí en la Iglesia Metodista Unida El Buen Pastor en Corpus Christi. This morning I'd like to talk to you about deeds, not words. Esta mañana quiero hablarle acerca de hechos, no palabras. And the scripture reading for this morning is based in the Gospel of Matthew chapter 21 verses 28 through 31 on the New International Version. La escritura para esta mañana se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 21 versos 28 al 31 de la Nueva Versión Internacional. What do you think? Jesus said. There was a man who had 2 sons. He went to the first and said, "Son, go and work today in the vineyard." "I will not," he answered. But later he changed his mind and went. Then the father went to the other son and said the same thing. He answered, "I will, sir." But he did not go. Which of the two did what his father wanted? The first, they answered. Jesus said to them, "Truly I tell you, the tax collector and the prostitute are entering the kingdom of God ahead of you." So, talking about hechos, no palabras, la versión en español dice, "Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo, 'Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña.' Respondiendo él dijo, 'No quiero.' Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo, 'Sí, Señor, yo voy.' Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, 'El primero.' Jesús les dijo, 'De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios.'" The word of God for the people of God. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. So, let's think about deeds, not words. So, empecemos a pensar entonces acerca de hechos, no palabras. What the Bible says about that. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de esto? In our text for today, the chief priests and elders challenge Jesus regarding his authority. En la escritura que hoy compartimos, los líderes religiosos y los ancianos retaron a Jesús en relación a su autoridad. By what authority do you do these things? ¿Con qué autoridad, le preguntaron, haces estas cosas? Who gave you this authority? ¿Quién te dio esta autoridad? They were asking about the nerve he showed in cleansing the temple. Ellos le estaban preguntando acerca del coraje que Jesús mostró en la purificación del santuario. The conflict between Jesus and this religious leader is not new. Pero ustedes saben que ese conflicto que había entre Jesús y estos líderes religiosos no era nuevo. If the Pharisees had been asking a legitimate question, Jesus would have given a straightforward answer about his authority. Si los fariseos le hubieran hecho una pregunta legítima, con honestidad, con integridad, Jesús les habría dado una respuesta directa acerca de con qué autoridad hizo lo que había hecho. But Jesus knew they were not sincere, so ask him a question. Pero Jesús sabía que ellos no fueron sinceros, así que les contestó con otra pregunta. The baptism of John, where was it from? From heaven or from men? Así que Jesús les preguntó, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿De los cielos o de los hombres? If they answered that John's message came from God, then their whole opposition to Jesus would be called into question. Si ellos respondían, ellos pensaron y dijeron, si nosotros respondemos que el mensaje y el ministerio de Juan venía de Dios, entonces todo lo que ellos han visto de nuestra oposición hacia este maestro, hacia este profeta, nos los cuestionarían. Se preguntarían por qué nosotros no lo aceptamos. If they deny that the message came from God, then the crowd would turn against them. Y si ellos
rechazaban que el mensaje de Juan viniera de Dios, entonces la multitud se volvería en contra de ellos porque ellos aceptaban a Juan como un hombre de Dios. So they replied, we don't know. Entonces decidieron responder, no sabemos. Since they are not willing to be honest with Jesus, he feels no obligation to openly share with them the source of his own authority. Dado que ellos no están dispuestos a ser honestos con Jesús, Jesús no siente ninguna obligación para decirles de dónde venía su autoridad. It is then that Jesus tells them a parable. Es en ese momento que Jesús les comparte una hermosa y desafiante parábola. A certain man had 2 sons and asked each of them to go to work in a vineyard. Entonces este hombre que tenía 2 hijos le pidió a cada uno de ellos que fuera a su viña a trabajar. The first says no, but then he has a change of heart. El primero responde espontáneamente, no quiero ir. Pero luego se arrepintió de su actitud hacia su padre y se fue a la viña. The second says, yes, Señor, yes, sir, but he never chose up for work in the vineyard. El segundo dijo, sí, Señor, pero nunca fue a la viña a trabajar. Then Jesus asked the Pharisees, which of these 2 sons did the will of his father? Entonces Jesús pregunta a los fariseos, ¿cuál de estos 2 hijos hizo la voluntad de su padre? The Pharisees say that the first son did his father's will. Los fariseos espontáneamente respondieron que el primer hijo había hecho la voluntad de su padre. The first son blatantly disobeyed his father and right to his face. El primer hijo descaradamente desobedeció a su padre ahí enfrente de su propia cara. The second son sucked up to his father and even called him sir, but he failed to follow through. El segundo hijo se enfrentó a una actitud mansa de su padre y se burló de él, ahí enfrente de él, y hasta lo llamó Señor, pero nunca obedeció lo que dijo con sus labios. Which one did the father's will? ¿Cuál de estos hizo la voluntad de su padre? Neither one. Ustedes lo saben, ni uno de ellos. Jesus uses this trick question to teach the Pharisees about the kingdom of God. Jesús usó esta pregunta capciosa para enseñar a los fariseos acerca del reino de Dios. They were living example of the second son in the parable. Ellos, los fariseos, eran ejemplos vivientes del segundo hijo en la parábola que Jesús compartía. Self-righteous Jews were the ones who always gave the appearance of serving God. Judíos aparentemente justificantes, fariseos judíos, eran los que siempre daban la apariencia de estar sirviendo a Dios. They follow all the rules about what they should eat and what they should wear. Ellos, los fariseos, seguían todas las reglas acerca de lo que debían de comer y cómo debían de vestir. But when it came to the issue like loving their neighbor, or showing kindness to the poor, or showing compassion to the lowly, they never show up in the vineyard. Pero cuando llegaba el momento de amar a sus vecinos, o mostrar la amabilidad y el buen comportamiento a los pobres, o mostrar compasión a la gente marginada, ellos nunca iban a la viña a trabajar. Nunca acompañaban con sus acciones lo que sus palabras decían. They said they could. The religion was very impressive when they were in the synagogue. But they did not live it out in their daily lives. Ellos decían que lo hacían. Su religión era muy impresionante cuando ellos estaban en la sinagoga. Pero ellos no vivían en su vida diaria de acuerdo a lo que decían y vivían en el santuario. Every one of us can most identify
with that son who told his father, yes, I'll go and work for you. Yo creo que cada uno de nosotros, mis amigos, podemos identificarnos con aquel hijo que le dijo a su padre, sí, papi, yo iré a la viña y trabajaré por ti. But we get distracted or just weary of well-doing. Pero tristemente nos distraemos por muchas cosas o simplemente estamos cansados de hacer el bien. And the next thing we know, all our good intention goes down the drain and we end up never finishing the job. Y la siguiente cosa que todos nosotros sabemos es que nuestras buenas intenciones las tiramos por el caño, por el drenaje, y terminamos pasivos, sin hacer o terminar el trabajo que se nos encomendó. We all know what it is like to say one thing and then find ourselves doing another. Todos sabemos lo que es decir una cosa y luego hacer algo completamente diferente a lo que hicimos. Please remember, the road to hell is paved with good intention. Por favor, no se olvide que el camino al infierno está lleno de muy buenas intenciones. We are like the rich man who was taken to the hospital critically ill. His doctor even told him that he wasn't sure if he'd recover, but that they would do all they could. En esos momentos nosotros somos como aquel hombre rico que fue llevado al hospital gravemente enfermo. Y su doctor le dijo que su situación era muy seria y que no estaban seguros que él pudiera sobrevivir a aquella enfermedad, pero que harían todo lo que estuviera a su alcance para ayudarlo. The man said to the doctor, please doctor, I don't want to die. I have so much to do yet in life. If you can help me get better, I'll donate $100,000 to the hospital building fund. El hombre dijo al doctor, por favor, doctor, yo no me quiero morir, todavía tengo muchas cosas por hacer en esta vida. Si ustedes me ayudan a recuperarme y a sanar, le prometo que les donaré $100,000 al fondo de construcción del hospital. The man began to improve and recover, and a few weeks later was released and went home. El hombre empezó a recuperarse y pronto estuvo completamente dado de alta, y pocas semanas después, el hombre fue dado de alta y se fue a su casa. Months later, the doctor happened to see the man, and after seeing that he was doing well with no signs of his former illness, the doctor reminded him of his promise. Meses después, el doctor se lo encontró por allí y después de ver que todo estaba bien y que no tenía ningún síntoma de los problemas que lo habían llevado al hospital, el doctor le recordó su promesa. You remember, you said if you got well, you'd like to donate $100,000 and we could really use that now. El doctor le dijo, ¿te acuerdas que tú dijiste que tú donarías $100,000 al hospital? Y ahora lo necesitamos mucho. The man replied, wow, if I say that, I must have been really sick. El hombre contestó, wow, si yo dije eso, realmente estaba enfermo. There are many people like that. They never argue, never criticize, or give others any problem. And yet, getting them to do anything is nearly impossible. Hay mucha gente como este señor. Ellos nunca discuten con nadie, nunca critican a nadie o nunca le dan problemas a nadie. Sin embargo, es muy difícil hacerlos que hagan algo por el bien de los demás. Let's not forget the first son. Y por favor, no nos olvidemos del primer hijo. The disturbing moral of this story is that the tax collector and the prostitutes are entering into the kingdom of God before you. La moral que realmente molesta de esta historia es que Jesús dijo que los cobradores de impuestos y las prostitutas o las rameras
entrarían primero al reino de los cielos que los fariseos y los religiosos. If the Pharisees are represented by the second son in the story, then the prostitutes are represented by the first son. Si los fariseos son representados por el segundo hijo en esta historia, entonces las rameras son representadas por el primer hijo. He is the one who rudely answered, I will not. But afterward, he changed his mind and went. Él es el que ruda, ásperamente le dijo a su padre, no voy. Pero después de un rato se arrepintió y se fue a trabajar a la viña. How can the prostitutes be included in the kingdom before the religious people? ¿Se ha puesto usted a pensar en la realidad de esta declaración de Jesús? ¿Qué tan fuerte es decir que las rameras, las prostitutas, están incluidas en el reino de los cielos antes que la gente religiosa que va a las iglesias? The religious people were the ones who were a problem for Jesus. Pero no se olvide que fueron los líderes religiosos los que realmente fueron un problema y que siempre se opusieron a Jesús. They were oblivious to the true demands of God's righteousness. Ellos fueron abiertamente opuestos a la demanda de la justificación de Jesús. Remember Matthew 7:21 says, Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father, who is in heaven. Es en Mateo 7:21. Palabras poderosas que Jesús dijo. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. And what was it about the tax collector and prostitute that got him included in the kingdom? ¿Y qué es lo que realmente está pasando cuando Jesús dice que los cobradores de impuestos y las rameras están incluidas en el reino de Dios, que entendemos como un lugar excelentemente santo? Jesus didn't say, please pay attention to this, Jesus didn't say they get in because of their behavior. Ahora, por favor, preste atención a esto. Jesús no dijo que ellos entrarían al reino de Dios debido a su conducta o el tipo de cosas que hacían. He said they get in because they knew they weren't perfect. They knew how desperate they needed God. Él les dijo que ellos, lo que estaba Jesús diciendo era que ellos eran parte del reino de Dios, porque ellos sabían que no eran perfectos y sabían que tenían una tremenda y desesperada necesidad de Dios. They knew how much they longed to be in the vineyard. Ellos sabían con cuánta pasión y necesidad querían ir a la viña a trabajar por su Señor. The folks who get into God's kingdom vineyard are the folks who know they're not perfect. Estas personas que son incluidas en el reino, la viña del reino de Dios, son aquellas personas que saben que no son perfectos. The folks who are afraid, the folks who are hurt, the folks who feel guilt, who agonize over broken relationship, the folks who are sick and tired. Estamos hablando de aquellos que están asustados, que tienen miedo, los que están lastimados y heridos, los que se sienten culpables por lo que han hecho, aquellos que agonizan por terribles relaciones rotas, aquellos que están enfermos o simplemente cansados. The folks who are aware of their separation from God. Estos son la gente que están conscientes de su separación de Dios. It is the folks who says, yes, I will go into the vineyard and work with God. There's nothing which could keep me away. Son aquellos que reconocen que están lejos de Dios. Y son aquellos que dicen, sí, yo quiero ir a la viña a trabajar con Dios. Y no hay nada que me separe de ese propósito de estar conectado con Dios. Please let me summarize this passage by saying there are two very common classes of people. Por favor, permítame resumir este pasaje diciendo que hay dos
clases de personas muy comunes en nuestra sociedad. First, there are the people whose profession is much better than their practice. La primera son aquellas gentes cuya profesión es mucho mejor que su práctica, que su vida diaria. And second, there are those whose practice is far better than their profession. Y la segunda son aquel grupo de personas cuya práctica es mucho mejor que su profesión. But a good person is the one in whose profession and practice meet and match. Pero mi amigo, mi amiga, la realmente persona que puede ser considerada buena es aquel en cuya profesión y práctica se reúnen o son compatibles y marchan de la mano lo que cree y lo que vive. That should certainly be our goal. Eso sin duda debe ser nuestra meta como hijos de Dios. Promises can never take the place of performance. Amigos, por favor, guarde esto en mente. Las promesas nunca pueden tomar el lugar de la acción, del desarrollo, de la ejecución. Fine words are never a substitute for fine deeds. Palabras hermosas y lindas nunca serán un sustituto para hechos, acciones buenas. Let's be a people of fine words and fine deeds. Hermanos y hermanas, por favor, seamos gente de buenas palabras. Por supuesto que sí, pero también de buenos hechos. And this, brothers and sisters, this is the word of God for the people of God. Y esto, mi hermano y mi hermana, es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. De todo corazón deseo que Dios lo cuide y lo bendiga. And see you next week, this time, 11 in the morning. God bless you and have a great week.